En el año 2032, Sudamérica enfrenta una crisis que nadie había previsto seriamente. La Amazonía declara su independencia. No ocurre de la noche a la mañana. Durante años, la región venía acumulando tensión, incendios, minería ilegal, deforestación, presión internacional y comunidades cansadas de que las decisiones sobre la selva se tomaran desde capitales lejanas como Brasilia, Lima o Bogotá. La declaración nace primero como una alianza regional entre líderes indígenas, científicos, autoridades locales y sectores militares amazónicos. Pero en pocos días deja de parecer una protesta y se convierte en algo mucho más serio, una nueva nación en el corazón de Sudamérica. La República Amazónica. Brasil reacciona de inmediato. Para Brasilia, esto no es un experimento ecológico ni una discusión ambiental. Es una amenaza directa a su soberanía. Perú teme perder influencia sobre Loreto. Colombia refuerza la zona de Leticia. Venezuela mueve tropas hacia el sur. Estados Unidos pide calma, aunque en realidad quiere saber quién va a controlar ese nuevo territorio. China guarda silencio, pero empieza a ofrecer infraestructura. El problema es que el Amazonas no sería un país normal. No tendría la industria de China, ni los bancos de Suiza, ni el ejército de Estados Unidos. Pero tendría algo que el mundo necesita cada vez más: agua, biodiversidad, carbono, minerales, rutas fluviales, datos climáticos y control sobre uno de los territorios más importantes del planeta. Durante siglos, el Amazonas fue visto como periferia, una región lejana, difícil, húmeda, llena de recursos, importante en los discursos ambientales, pero muchas veces abandonada por los gobiernos centrales. Manaos vivía mirando más al río que a Brasilia. Iquitos dependía más del aire y del agua que de las carreteras. Leticia funcionaba como una puerta entre Colombia, Perú y Brasil. Belém sabía que la salida del Atlántico era una pieza estratégica. Entonces la pregunta empieza a sonar menos absurda: si la selva tiene economía, población, rutas, fronteras, conflictos y recursos, ¿por qué no podría tener también gobierno propio? La nueva república lanza una idea que cambia la conversación mundial. Si el planeta necesita que el Amazonas siga vivo, conservarlo no puede seguir siendo gratis. Hasta ese momento, la Amazonía era tratada como una responsabilidad ambiental. Desde ese momento, se convierte en poder político. La República Amazónica no pide donaciones. Negocia. Si otros países quieren estabilidad climática, acceso científico, conservación, agua y biodiversidad, tendrán que pagar, firmar acuerdos y aceptar reglas. Brasil entiende el peligro mejor que nadie. Perder el Amazonas no sería solo perder territorio. Sería perder profundidad estratégica, recursos, influencia global y una parte central de su identidad nacional. Pero recuperar la región tampoco sería fácil. No basta con tomar Manaos o controlar un aeropuerto. La selva no se domina como una ciudad. El país real estaría en los ríos secundarios, en los caminos que desaparecen con la lluvia, en las comunidades, en las zonas inundables, en los puertos pequeños y en la gente que conoce ese territorio mejor que cualquier satélite. Por eso, la República Amazónica no intenta crear un ejército tradicional. Crea una guardia fluvial, barcos rápidos, drones pequeños, vigilancia comunitaria, sensores en zonas críticas y mapas alimentados por pescadores, médicos, pilotos y líderes locales. No es un ejército de desfile. Es un ejército de territorio. Su ventaja no está en tener más fuerza que Brasil, sino en hacer que cualquier operación militar sea lenta, cara y políticamente peligrosa. Mientras tanto, aparece el primer gran debate interno: ¿dónde poner la capital? Manaos tiene infraestructura. Iquitos representa el Amazonas profundo. Leticia tiene el símbolo de la triple frontera. Belém es la salida al Atlántico. Pero ninguna ciudad logra imponerse sin crear resentimientos. Al final, el nuevo gobierno propone una solución extraña, pero coherente con el territorio: una capital fluvial llamada Arama. No sería una ciudad gigante de concreto, sino una red de plataformas,
puertos, centros administrativos, hospitales, laboratorios y escuelas conectadas por el río? Para unos es una idea brillante, para otros, una locura carísima. Pero el mensaje político es claro: la República Amazónica no quiere copiar el modelo de los viejos estados, quiere gobernarse según su propia geografía. El segundo debate es más duro: ¿de qué va a vivir el país? Al principio, muchos creen que el nuevo gobierno terminará haciendo lo mismo de siempre: vender madera, abrir carreteras, permitir minería, expandir ganadería y entregar concesiones. Pero la República Amazónica intenta otro camino. Congela grandes zonas de explotación y convierte la biodiversidad en su recurso principal. Crea un banco genético nacional. Toda investigación extranjera debe trabajar con científicos locales. Toda patente derivada de especies amazónicas debe pagar regalías. Las farmacéuticas, universidades, laboratorios y empresas de cosméticos ya no pueden entrar, tomar muestras y marcharse como si la selva no tuviera dueño. Eso cambia el valor del país. Lo que antes parecía pobreza por falta de carreteras empieza a verse como riqueza biológica: plantas, hongos, bacterias, semillas, venenos, microorganismos e información genética. El Amazonas se convierte en un laboratorio natural con bandera, ejército y abogados. Las potencias llegan rápido. Estados Unidos ofrece seguridad. China ofrece puertos, energía e infraestructura. Europa ofrece fondos climáticos. Rusia ofrece armas. Las corporaciones hablan de inversión. Las ONGs hablan de cooperación. Las corporaciones hablan de inversión. Las ONGs hablan de cooperación. Todos usan palabras bonitas, pero el gobierno amazónico entiende el punto: nadie llega solo por generosidad. Todos quieren acceso. Entonces la República Amazónica lanza su jugada más polémica: una alianza internacional de territorios biodiversos para cobrar por conservación. La prensa la llama la OPEP verde. La lógica es simple: si durante décadas el mundo pagó por petróleo, gas y carbón, ahora también tendrá que pagar por conservar los sistemas que sostienen el clima. La frase que resume el nuevo modelo es directa: quemar carbono hizo ricos a muchos países. Conservarlo no puede seguir haciendo pobres a quienes protegen los bosques. Algunos gobiernos llaman a eso chantaje climático. Otros lo ven como justicia histórica. Pero más allá del debate moral, los mercados entienden el riesgo. Si la República Amazónica limita investigaciones, sube tarifas, bloquea concesiones o condiciona permisos ambientales, muchas empresas pierden acceso a recursos que consideran estratégicos. Por primera vez, un país latinoamericano no negocia desde la deuda, sino desde algo que el mundo necesita. Pero ese poder trae enemigos. La guerra contra la República Amazónica no empieza con una invasión formal. Empieza con empresas pantalla, ONGs falsas, hackeos, filtraciones, minería ilegal, laboratorios clandestinos, grupos armados y campañas para desprestigiar al nuevo gobierno. Brasil quiere recuperar influencia. Estados Unidos quiere evitar que China controle el acceso. China quiere evitar que Washington cierre la puerta. Europa quiere mantener su imagen ambiental. Las farmacéuticas quieren moléculas. Las mineras quieren oro. Los grupos criminales quieren rutas. Y los países vecinos temen algo todavía más delicado: que el ejemplo se vuelva contagioso. Si el Amazonas logra separarse y funcionar, otras regiones olvidadas podrían preguntarse por qué obedecen a capitales que solo aparecen cuando necesitan recursos. Pero el golpe más difícil para la República Amazónica no viene de afuera, viene de adentro. Gobernar la selva resulta mucho más complicado que declararla independiente. En Manaos, los comerciantes protestan porque las nuevas reglas frenan negocios. En Iquitos, los transportadores piden autonomía. En Leticia, líderes locales dicen que Arama concentra demasiado poder. En comunidades indígenas, algunos acusan al gobierno de usar símbolos ancestrales sin escuchar lo suficiente. En zonas mineras, miles de familias preguntan de qué van a vivir si todo queda prohibido.
Ahí el sueño se vuelve real. Proteger la selva no llena mercados, no arregla hospitales y no paga salarios por sí solo. La República Amazónica descubre que tener razón no alcanza. Tiene que funcionar. Para responder, el gobierno lanza el Plan Río Vivo, una economía basada en transporte fluvial moderno, hospitales flotantes, internet satelital público, universidades ribereñas, biotecnología regulada, turismo científico, energía solar distribuida, pagos por conservación y mercados conectados por río. La idea no es convertir la selva en un museo ni repetir el viejo modelo extractivo. Es crear una economía amazónica que permita vivir del territorio sin destruirlo por completo. El plan avanza, pero lento. Hay corrupción, disputas internas, zonas difíciles de controlar y demasiados intereses cruzados. La República Amazónica empieza a descubrir lo mismo que todos los países jóvenes: fundar una nación es más fácil que administrarla. Y entonces llega la peor prueba, una sequía histórica. Los ríos bajan, los barcos se retrasan, algunas comunidades quedan aisladas, los alimentos suben y la capital fluvial entra en crisis. Los enemigos del nuevo país aprovechan el momento. Brasil dice que el experimento fracasó. Estados Unidos propone una misión humanitaria. China ofrece infraestructura inmediata. Europa pide supervisión ambiental. Dentro del país, miles salen a protestar, no porque quieran volver al pasado, sino porque quieren que la independencia sirva para algo. La presidenta Amara Yacu queda atrapada. Si acepta demasiado dinero extranjero, el país nace hipotecado. Si cierra las fronteras, la economía se ahoga. Si militariza la crisis, pierde legitimidad. Si entrega concesiones, traiciona la promesa original. Entonces toma una decisión que cambia la negociación, publica el mapa vivo, una red de datos sobre ríos, lluvias, incendios, humedad, deforestación, rutas fluviales y riesgos agrícolas en toda Sudamérica. El mensaje es claro: el Amazonas no solo tiene árboles, tiene información crítica sobre el futuro del continente. En una región donde el agua afecta comida, energía, transporte y estabilidad social, esos datos valen tanto como una reserva de petróleo. Si los gobiernos quieren anticipar sequías, incendios, crisis agrícolas o cambios en los ríos, tendrán que hablar con la República Amazónica. Brasil se sienta a negociar. Perú y Colombia piden garantías fronterizas. Estados Unidos manda observadores. China ofrece financiamiento. Europa habla de cooperación. Nadie quiere reconocer completamente al nuevo país, pero todos aceptan tratar con él. Y en política internacional eso ya significa algo: la República Amazónica existe, aunque muchos todavía no quieran decirlo en voz alta. Al final, el país sobrevive, pero no como una utopía. No es un paraíso verde ni una nación perfecta. Tiene conflictos, corrupción, presión extranjera, crisis económicas y tensiones internas. Pero sobrevive porque el mundo descubre que lo necesita. Ese es el verdadero giro. Durante mucho tiempo, el poder se midió en petróleo, ejércitos, bancos, fábricas, chips y monedas. Pero en un mundo de sequías, alimentos caros, migraciones y crisis climática, el poder empieza a moverse hacia otros recursos: agua, biodiversidad, carbono, datos climáticos, ríos y territorios vivos. Si un país controla eso, no necesita conquistar el mundo. Solo necesita recordarle al mundo que depende de él. Por eso, si el Amazonas fuera independiente, la pregunta no sería solo si podría sobrevivir. La pregunta sería quién tendría derecho a controlarlo. Brasil, porque tiene la mayor parte. Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam, porque también comparten la región. Los pueblos indígenas, porque estaban ahí antes de las fronteras. La humanidad, porque todos dependen de la selva. O la propia Amazonía, convertida por fin en una nación que habla por sí misma. Déjalo en los comentarios.
Porque si una selva pudiera votar, tal vez el mapa de América nunca volvería a ser el mismo.